Nosotros estamos muy emocionados porque ya es nuestra tercera conferencia en vivo a través de Facebook y nos es muy gratificante el poder tener estas interacciones con ustedes. Bueno, espero que el tema del día de hoy sea de su agrado. Y a continuación los dejo con nuestra compañera Alexa Sores, quien nos va a hablar sobre el tema de amor y odio en los adolescentes. Iniciamos, sean todos bienvenidos. Hola, bienvenidos. Ok, bueno, vamos a iniciar con el tema. Este era un apartado de las conferencias, principalmente con el tema de ¿conoces a tu hijo o hija adolescente? ¿Vale? Pero vamos a tratar un subtema en específico, como ya lo había mencionado mi compañera Jacqueline, es amor y odio. ¿Vale? Así que vamos a iniciar. Bueno, vamos a trazar un poquito esta parte de la adolescencia y nos vamos a ir a la niñez, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? La relación entre padres e hijos sería una relación de padres e hijo o hija. ¿Cómo inicia? Siempre inicia con una relación de ¿qué? Amor. ¿Por qué de amor? Porque existe ese lazo, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces el bebé es concebido, es planeado, es deseado, entonces siempre va a iniciar por esta parte de amor, ¿vale? En esta parte como padres vamos a resolver sus necesidades. Resolver necesidades. ¿Vale? ¿Qué tipo de necesidades? Las básicas. Por ejemplo, el alimento, el hogar, el aseo y el afecto. ¿Vale? ¿Por qué? Cuando el bebé nace, lo primero que necesita es ¿qué es lo que nace qué es lo que pasa en el momento del parto? En el momento del parto, lo va a acercar al pecho de la mamá. Entonces, ahí inicia la primera parte de afecto. ¿Okay? Ese afecto, ese cariño, ese lazo que se inicia al momento de ya tener al bebé entre nuestros brazos. Posteriormente a eso, hay que alimentarlo. El aseo va obviamente de la mano con sus necesidades fisiológicas, que van a hacer el baño y todos esos aspectos, ¿vale? Y el hogar, ¿vale? Un techo donde vivir, algo donde se pueda sentir seguro, ¿vale? Cuando eso va pasando y cuando el bebé va creciendo, los padres nos tenemos que volver guías. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vamos a enseñarle a nuestros hijos a resolver necesidades. Esto siempre hay que tomarlo en cuenta que es por un tiempo. Y luego ya son más grandes y todavía quieren que sigamos resolviendo esas necesidades tan básicas que ellos también podrían hacerlo sin ningún problema, pero para eso nosotros necesitamos ser guías. ¿Qué vamos a hacer cuando empecemos a ser guías de nuestros hijos? Vamos a entrenarlos.
entrenar poniéndoles actividades, iniciando con algo nuevo. ¿Para qué? Para que vayan aprendiendo, que haya un aprendizaje. ¿Vale? ¿Para qué? Para que ese ser se vuelva independiente. Pero, como se los había mencionado, por un tiempo va a ser dependiente ¿de quién? De los padres. ¿Vale? ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Pueden ir resolviendo sus dudas como ustedes gusten, ¿vale? Poco a poco voy a ir pausando para que podamos hacer esta interacción y podamos fluir, ¿vale? Ok, entonces el hijo se vuelve un ser dependiente de los padres. Por eso nosotros nos vamos a encargar en resolver las necesidades básicas solamente por un tiempo, es dependiente de los padres, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un estado natural. ¿De qué? Del ser humano. ¿Vale? ¿Qué más prosigue? Como ya nos volvimos guías como padres, vamos a entrenarlos. ¿Para qué? Para que tengan un aprendizaje, ¿vale? Y puedan resolver. ¿Resolver qué? Problemas. Luego nos preguntamos por qué a la edad de 20 años nuestro hijo todavía nos está pidiendo ayuda, por qué esto, por qué el otro, pero ¿qué creen? Que nunca fuimos guías. Siempre está yo no entiendo por qué mi hijo todavía sigue viniendo a tal edad, por qué sigue dependiendo de mí si se supone que yo ya cumplí, ¿no? Pero no, ¿qué pasó aquí? No fuimos guías, ¿vale? Por obviedad, si no fuimos guías, no los entrenamos, no hubo un aprendizaje y no van a poder resolver problemas, ¿vale? ¿Qué más pasa? Todo esto todo es un proceso, ¿vale? ¿Un proceso para qué? Para que la resolución sea un ser independiente, ¿vale? Que sea un ser completamente independiente, que ya no tenga que ir a casa diciendo, ¿sabes qué, mamá? Es que no tengo para mi alimento, no tengo para un techo, no puedo ni cubrir mis necesidades de aseo personal y no encuentro pareja, ¿vale? Siempre, ¿no? Está eso. Posteriormente a esto, ¿qué vamos a querer? Como resultados, ¿no? Como padres, lo que le exigimos a nuestros hijos, ¿qué son? Resultados. ¿Qué tipo de resultados? Que simplemente puedan resolver problemas, que tengan una carrera, que consigan un buen empleo y que se devuelva todo eso lo que nosotros pedimos o dimos en su momento, ¿no? Muchas veces los padres piden a los hijos que se casen y que tengan hijos. ¿Por qué? Porque eso sería regresarles a ellos mismos lo que ellos dieron por sus hijos, ¿vale? ¿Qué más sigue? Ok, como se lo había dicho, para que haya resultados debe de haber procesos. ¿Procesos de cuáles? Procesos de muchos tipos. Incluso va desde el cómo tender la cama, el cómo asearse,
el cómo comer, el recoger el plato después de comer, lavarlo, entre muchas actividades son procesos, ¿vale? Estos procesos, ¿cómo vamos a lograr que nuestro hijo lo haga? Entrenándolos para que tengan un aprendizaje, ¿vale? Le vamos a crear a ese ser humano que trajimos a la vida habilidades. ¿Habilidades para qué? Para que se pueda enfrentar a su vida, ¿vale? Que no haya necesidad de otra vez, papá, mamá, es que tengo esto, me pasó esto, no sé cómo resolverlo, muchas cosas, ¿no? Sino que sea un ser humano que sea capaz de tener estas habilidades. ¿Y cuáles van a ser? Cognitivas, emocionales y sociales. ¿Qué va a haber en lo cognitivo? La escuela, ¿no? Como tal. Llevar a nuestros hijos a que tomen clases, que realmente tomen clases, que conduzcan todos esos conocimientos que le da la escuela para tener un resultado, ¿vale? En la parte emocional es meramente importante definirle al adolescente cómo tiene que sentirse, cómo se siente y decirle que es natural sentirse de diferentes formas día con día, ¿vale? El ser humano lidia con eso y ustedes papás obviamente lidiaron con eso desde un principio, pero nadie nos enseñó que era natural, que era un proceso natural y que si teníamos una guía íbamos a poder superar ese proceso, ¿vale? Habilidades sociales, el interactuar, ¿vale? Existen millones de casos de personas que son tan retraídas, pero es porque el guía no le enseñó habilidades sociales, no le enseñó a interactuar con el otro, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? ¿Que quieran que les conteste? ¿Todo vamos bien? Excelente, bienvenidos todos los que se vayan integrando, ¿vale? Bueno, hasta aquí, ¿vale? Como se los había mencionado, tenía que retroceder un poquito a los bebés, a los niños, no tanto esta parte de los adolescentes, para explicar por qué, de dónde viene tanta problemática con los adolescentes, ¿vale? Son temas complicados. ¿Por qué? Porque como ya se los había mencionado en la primera conferencia de este tema, es que es una etapa de cambios físicos, emocionales, psicológicos, sexuales, o sea, es el punto boom en el que el individuo se empieza a identificar. ¿Con qué? Consigo mismo, ¿vale? Ok, voy a borrar esta parte del pizarrón para hacerles otro esquema. Listo. Okay. Bueno, vamos otra vez con la relación de padres, hijo o hija, ¿vale? ¿Qué prosigue? Igual, vamos a adentrarnos igual otra vez en la niñez porque es bien importante de dónde inicia todo esto.
El bebé por naturaleza no sabe amar. ¿Por qué? ¿Por qué el niño por naturaleza no sabe amar? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene alguna idea, alguna noción que nos quieran compartir? Ok. El niño es narcisista. ¿Por qué? Porque para él solamente le interesa él estar bien. ¿Y cómo va a hacerlo? Por medio de mis padres. ¿Por qué? Porque ellos me van a cubrir lo que mencionábamos en el anterior esquema, ¿qué? Mis necesidades básicas, ¿no? Sin embargo, a pesar de que estos me van a cumplir y satisfacer todas esas necesidades básicas, yo no los voy a saber amar en la niñez. ¿Por qué? Porque el amor es un término aprendido, ¿vale? Yo sé que es un poquito difícil de digerir, pero sí, es real porque se identifica nada más el niño con sí solo y solo importa a él el crecer. Porque ¿quién de nuestros hijos pequeños sabe cuánto cuesta un papel de baño, cuánto cuesta una pasta de dientes? ¿No? Ellos solamente se dedican a ellos mismos, solamente porque a mí no me incumbe lo que hagan mis papás. Mientras a mí me cumplan mis necesidades básicas, yo estoy súper bien. ¿Vale? Entonces se vuelve, el amor es un término aprendido, ¿vale? Ese sentimiento es aprendido y eso lo van enseñando, igual aquí, ellos mismos, a su hijo, ¿no? Ok. Por lo tanto, el niño solo va a buscar amor exclusivo. Vamos a poner busca amor exclusivo. ¿Tienen alguna duda? Ok, dime. Bueno, nuestro compañero Javier pregunta, ¿será porque no ha sido aprendido? ¿Qué no será aprendido? El amor, sí, como ya se los mencionaba, la parte de amor es plenamente aprendida y eso va conforme a los años, como enseñándole a valorar esos aspectos al niño, ¿no? Como tal. ¿Quién se lo va a enseñar? Plenamente los padres. Y obviamente si hay padres ausentes, el niño no va a saber qué es lo que es amar, ¿vale? Es un término aprendido como tal, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Ok, va. Vamos a seguir, ¿vale? Ok, bueno. Como mencionábamos, el niño busca un amor exclusivo. ¿De quién? Sí, efectivamente, de los padres. ¿Vale? ¿Por qué de los padres? Porque la naturaleza de los padres es amar al otro.
¿Y quién es ese otro? Su hijo, ¿vale? Su hijo es ese otro. Y ustedes dirán, ok, ¿por qué por naturaleza los padres sí saben amar al otro y por qué el niño no? ¿Por qué? Porque los padres ya se les fue aprendido. Ya lo hacen de forma innata. A comparación de los niños, hay que enseñarles que el amor está presente y cómo se tendría que sentir. ¿Vale? Entonces, el niño va a buscar amor exclusivo de los padres porque la naturaleza de los padres es amar al otro, es plenamente a sus hijos, ¿no? Como ya se los mencionaba, esto es aprendido. ¿De acuerdo? ¿Por qué es aprendido? Porque igual sus padres les enseñaron cómo es amar, o al menos les dieron alguna idea de qué significa ese sentimiento y cómo se debería de sentir, ¿no? A lo mejor unos erróneos, a lo mejor y unos de manera correcta, no lo sabemos. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, como busca un amor exclusivo el niño, pues ¿qué creen? Que no lo obtiene. ¿Por qué no lo obtiene? No lo obtiene del todo. ¿Por qué? Porque los padres se aman entre ellos. ¿Por qué? Porque tienen más hijos. ¿Por qué? Porque tienen familia, porque tienen hermanos, porque tienen papás. Los padres tienen también papás. ¿Vale? O a su vez, cuando se separan, cuando se llegan a separar en la niñez, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Ya no solamente la mamá no solamente ama al papá del hijo, sino que también ama a su pareja, ¿no? Dejó de amar a su papá y es como de, ¿qué es lo que está pasando, no? Entonces, como busca un amor exclusivo, no lo va a obtener. ¿Por qué? Porque hay más a quien darle amor. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, el niño, ¿qué es lo que pasa? Se resiente o se molesta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es inmaduro. ¿Y por qué es inmaduro? Porque los padres, como lo habíamos dicho, tenían que ser guías. Y si ese guía no lo está haciendo, entonces, ¿cómo se va a volver maduro? ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Ok. Pueden hacerlas, no pasa nada, yo me detengo, yo hago este tipo de pausas para interactuar con ustedes, ¿vale? Y recuerden que es un espacio para ustedes. Ok, entonces estábamos en que es inmaduro, ¿por qué? Porque es inconsciente. ¿Por qué creen que sea inconsciente? Ya se los había mencionado, ¿no? Es porque aquí no hubo un aprendizaje. Por lo tanto, al ser inmaduro, no tiene noción del otro. ¿Vale?
¿Por qué no tienen noción del otro? Como ya se los había mencionado, el niño solamente se enfoca en que le cumplan las necesidades básicas. Quieren los padres, y si los padres comen, qué bien, si no, también. Porque es inconsciente de eso. ¿O acaso a los niños les decimos, mira, aquí está la factura del agua, aquí está la factura de la luz, aquí está la factura del mandado? No, simplemente el niño se encarga de ser niño y ya. ¿Vale? Llega a esta parte inconsciente. ¿Y qué pasa? Odia y ama. ¿Por qué? Porque ya se lo enseñaron. Ya después sabe qué es odiar y qué es amar. ¿No? ¿Por qué? Porque ya pasó por varias cosas y ya se dio cuenta que sí es inmaduro y ya se está volviendo consciente. ¿Por qué? Porque el guía debería de enseñarle, o sea, los padres le deberían de enseñar que tiene que ser consciente de lo que pasa en su entorno, pero no al 100%. ¿Vale? Entonces, empieza con que odia y ama. ¿Vale? ¿Cómo va a llevar a eso? Primero vamos con el de odia, ¿vale? ¿Por qué odia? Porque no accede. ¿A qué no accede? ¿A qué no tiene que haber a que no hay un amor exclusivo? A eso no accede. Para él debería de ser solamente para él, no para los demás. Pero no accede y por lo mismo llega la presión. ¿Por qué lo presionan? Lo presionan a entender que el amor exclusivo no existe. ¿Pero por qué? Porque se tiene que dar cuenta que hay un entorno, que hay un otro. ¿Vale? Se debe de dar cuenta que hay otro. Otro puede ser varias personas, que el papá, que la mamá, que el hermano, que la tía, que el abuelo, ¿vale? Que los primos. Y ama, ¿por qué? Porque así le enseñaron, debería de amar. ¿Por qué? Porque le estoy cumpliendo, ¿qué? Sus necesidades. ¿Sus necesidades qué? Básicas. Le resolvemos, le seguimos resolviendo. Aunque queremos que sea consciente, aún le seguimos resolviendo sus necesidades. ¿Pero por qué? Porque no hemos guiado bien al niño. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Ok, y ustedes se preguntarán, ok, sí, Alexa, tú me estás diciendo que eso es lo que pasa, que eso es lo que sigue. Entonces, ¿cómo guío bien al bebé? Condicionándolo. ¿Cómo lo vamos a condicionar? Es un intercambio, al final de cuentas. Tú me das, yo te doy. Punto final. Y ustedes dirán, ¿cómo me va a dar algo mi hijo, un bebé o un niño de 3 años? ¿Qué me va a dar? Te puede dar mucho. Para empezar, te puede no causar problemas. No berrinches, eso es algo gratificante bastante.
¿Por qué? Si tú le enseñas a tal edad tiene que ir a hacer el baño y estás pendiente, estás atrás de él, enseñándole por qué, porque quieres ser un guía y le quieres evitarte problemas, vas a ir detrás del niño a enseñarle dónde es el baño, cómo se tiene que sentar, cómo es que se siente antes de ir al baño para prevenir accidentes. Desde ahí podemos iniciar, es un condicionamiento. El que, ok, te anda, órale. Ok, está ocupado, pues te esperas. Y tienes que hacer control de su interés. Obviamente al bebé, al niño no se le dice eso, pero hay que adaptarlos, hay que condicionarlos. Así como van creciendo, ok, ya te puedes hacer responsable de tus trastes, mínimo sacarlos al lavabo. Eso es lo que te toca porque yo ya te di, yo ya cumplí con la parte del alimento, ¿no? Ahora, ¿qué te toca a ti, hijo? Sacar los trastes. Y después, ok, ahora ya no solamente es sacar los trastes, es lavarlos, ¿vale? Así empezamos condicionando. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien hasta aquí? Ok, vamos a seguir. Como está en esta parte entre que si odian, se aman, las necesidades se van a amar de quien venga, ¿no? Quien me las cumpla, los padres. Pero también me odian. ¿Por qué? Porque no accede tan fácil. ¿A qué? No acceden los papás tan fácil a darles algo a cambio, pero porque no les enseñaron. ¿Por qué? Porque se vuelven berrinchudos. Entonces, esto crea culpa. ¿Por qué crea culpa? Porque es una idea moral de que es algo malo. Es algo malo odiar a tus papás. Siempre los tienes que amar. Y llega con culpa, ¿por qué? Porque él tiene este resentimiento, tiene este recelo, pero a su vez también los ama, porque fue aprendido. Obviamente esto es educado, siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque ya el niño ya está en una parte más allá de 3, 4 años, ya está un poquito a dar el siguiente paso que es la adolescencia, ¿no? Bueno, ¿tienen algún tipo de pregunta, alguna duda? ¿Todo bien hasta aquí? Ok. Vamos con el siguiente esquema, ¿les parece bien? Voy a borrar esto. Ok, bueno. Ya entrándonos ya más a esta parte de la adolescencia, ya después de todo, de visualizar de dónde es el origen. ¿Qué va a pasar? Que existe una educación, pero esa educación, ¿cómo es? Es una educación neurótica. ¿Por qué? Porque el niño tiene duda, tiene culpa,
¿Por qué? Porque él siente odio por sus papás, pero también siente amor. Es una dualidad. Entonces, el adolescente llega a esta etapa con una educación neurótica. ¿Vale? En donde hay una idealización. ¿Una idealización de qué? De muchas cosas. Como, si son los hijos mayores, tú tienes que ser el ejemplo, siempre, ¿no? Tú tienes que ser el ejemplo de tus hermanos. O seguir el ejemplo de tus hermanos si tienen un buen ejemplo, o no seguirlo. Está condicionado, ¿no? ¿Por qué? Porque está idealizado. Porque la visión de los padres es tener un hijo que no cause problemas, pero sin guiarlo. Es que resuelva sin decirle cómo. O mínimo, darle habilidades, como ya se los había mencionado en el primer esquema. ¿Ok? Es una idealización. Una idealización que por obviedad va a estar fuera de la realidad. ¿Por qué creen que esté fuera de la realidad? Porque tú como padre no fuiste un guía, pero quieres que tu hijo llegue a lugares muy lejos sin decirle cómo o creándole habilidades. Y existen otra vez las preguntas, ¿no? ¿Por qué mi hijo no pudo? ¿Por qué estoy otra vez lidiando con mi hijo si ya se había ido? No le ayudamos a resolver. ¿Por qué? No le enseñamos. Así de sencillo. Solamente se queda en el discurso. ¿En el qué? Tienes que ser un buen hijo, una buena hija, una buena mujer, un buen hombre, y punto final. Solamente el discurso. ¿Ok? Y el discurso nada más se queda ahí. ¿Y cuándo me vas a enseñar? Ah, yo ya cumplí con decírtelo, pero a mí ya no me causas problemas. Yo sé que a lo mejor como padres no lo dicen así, ¿no? Tan sarcásticamente, pero quieran o no, lo hemos pensado, lo han pensado una o más veces, no sé. ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí que quieran compartir? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces está fuera de la realidad esa idealización del hijo perfecto. Y entonces aquí otra vez nos encontramos con esta dualidad, ¿no? El amor y el odio. Ok, amor y odio. ¿Alguien sabe qué es el amor? No lo que les dijeron sus padres, que lo hayan investigado, o más bien que tengan una noción. ¿Qué fue lo que les enseñaron sus padres? ¿Qué significado les dieron? Ok, vamos a utilizar el ejemplo aquí a mi compañera. ¿Okay? Jacqueline, ¿a ti qué te dijeron que es el amor? No estudié. Okay. No se trata de estudiar, solamente dime lo que tú sabes de lo que significa esta palabra, amor.
Yo considero la palabra amor como, mm, es como, mm, es un sentimiento Ok, que, que se genera con el dar y el recibir. ok. Así de simple, yo creo. Así es sencillo. Sí. Dar y recibir. Punto final. ¿Vale? Sí. Ok. El amor, sí, es un sentimiento. Y en su gran mayoría nos han hecho saber que tendría que ser recíproco, ¿no? Erróneamente. Erróneamente lo tenemos así visualizado, ¿no? Idealizado, ¿vale? Que tendría que ser así, tú me das, yo te doy, punto final. Y no es lo que le educamos a nuestros hijos, ¿también? Pero a los niños primero les damos y 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 cuando traen ellos algo a cambio. Pero cuando se los piden, ahí es cuando, uff, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí, papá? ¿Qué pasó ahí, mamá? ¿Por qué me odias? ¿No? Si tú me lo dabas, ¿qué es lo que no entiendo? No capto por qué me quieres poner en este punto, ¿no? Entonces, se vuelve un sentimiento. Que obviamente el amor es un sentimiento de que es un sentimiento de afecto, de pasión, intimidad y compromiso. ¿Por qué creen de afecto? Sí, hay que dar esa parte de alivio, esa parte de confort, el sentirse protegidos, ¿no? El de pasión, ¿por qué de pasión? Porque hay que hacerlo, dar las cosas sin esperar nada a cambio. Intimidad, no es lo sexual, cabe recalcar, ¿vale? Sí va de la mano con esa parte, pero no tanto, no ahorita, al menos no ahorita, ¿vale? ¿Qué es la intimidad? Ese lazo, ese vínculo que yo tengo con esa otra persona o con esas otras personas, ¿no? Ese lazo que me une hacia él, que por eso yo tengo este sentimiento, ¿vale? Compromiso. Cuando yo empiezo a amar a una persona, tengo un compromiso hacia mí y hacia él también. Pero primero va a ser hacia mí y después hacia el otro. Los lazos que tengas es lo que va a reforzar el compromiso. ¿A cuántos de nosotros nos dijeron esto? ¿A cuántos de nosotros nos dijeron que realmente eso es lo que significa amar y que no es el dar y recibir? Punto final. Es de manera errónea. ¿Sí? Ok, tienen una pregunta, vamos a comenzar. Comenta Carla Trinidad. A mí me enseñaron que me amaban dándome todo sin que yo hiciera el mínimo esfuerzo por ganármelo. Era sobreprotección. Exactamente. Y ahora que ya estás en una edad un poco mayor, ¿qué pasa? ¿Qué prosigue? Vamos, cuéntanos. ¿Qué es lo que sientes ahora que tienes que depender de ti? ¿Cómo te dices cuenta que era sobreprotección? Yo te espero, ¿eh? No te preocupes. No, vamos a darte un tiempecito. ¿Eh?
Claro, está. Si quieres responder, está bien, ¿eh? No pasa nada. Solamente es para tener este vínculo, ¿vale? Para seguir con esta interacción. Ok, bueno, vamos a proseguir, ¿vale? Si tú te quieres abrir, no pasa nada, ahorita te leemos. Ok, ya me... Dice, ahora me doy cuenta que me inhabilitaron y no me hacía responsable de mi vida. Okay. ¿Cómo has solucionado eso? Es difícil llegar a ese punto. Estaba siempre en mi zona de confort. Exactamente, nos sacan de nuestra zona de confort y ¿qué pasa? Empiezo a resentirme. ¿Por qué? Porque una y mil veces hubiéramos preferido que nos hubieran creado habilidades a que nos dieran todo a manos llenas, ¿no? O incluso al que no nos diera nada, pero que sí nos hubieran creado habilidades. Eso hubiéramos agradecido un poco más, ¿no? Ok, bueno, vamos con el otro concepto. ¿Qué es odio? Es antipatía. ¿Qué más? ¿A ustedes qué les dijeron que es el odio? A ver, vamos a hacer una pregunta. ¿A usted qué le enseñaron, profesor Jesús, qué es el odio? En su estructura familiar. El resentimiento hacia una persona. El resentimiento hacia una persona. ¿Para ti, Jacqueline? Igual es un sentimiento y es, sí, lo contrario al amor, pero dentro de mi estructura familiar, el odio fue como, pues no sé, a lo mejor ese rechazo, ese sentimiento de rechazo que se generaba, creo. Antipatía y aversión, ¿no? Sobre alguien u otra cosa. ¿Vale? Es parecido y como nos mencionaba mi compañera, ¿no? Es una zona de rechazo, ¿no? Una zona de rechazo totalmente lo que a ella le inculcaron. Como el profesor, un sentimiento negativo, a final de cuentas, ¿no? Y así lo catalogamos como algo bueno, como algo malo. ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Ok? Vamos bien. Bueno, como se los había mencionado, esto se vuelve algo bueno y esto algo malo. Así de sencillo, ¿no? Así no lo plantan. Esto, si tú amas, eres bueno, pero si odias, eres malo. Y te puedes ir, aquí te vas al cielo y del otro lado te vas al infierno. Es lo que nos inculcaron, ¿no? Al final de cuentas. Esto, ¿qué pasa? Se vuelven actos. Y estos actos los vamos a llamar verdaderos o perversos. Igual, ¿no? Están catalogados entre bueno y malo. ¿Por qué actos verdaderos cuando se supone que tenemos amor hacia alguien más? Todos los actos que hacemos deberían de ser de forma verdadera, ¿no? Pero en muchos casos no. El tipo de sentimiento, como no nos enseñaron que es el significado, que es la diferencia entre este y este,
¿Qué pasa? Que se puede volver en contra de uno. Y aquí también puede haber relaciones tóxicas. El adolescente, ¿cómo llega a eso? ¿Cómo llega a este punto? Es aprendido. Es aprendido ¿por quién? Por los padres. ¿Quién le enseñó a que un acto verdadero es tener una relación amorosa tóxica? ¿Quién le enseñó? Los padres. Que el quedar y el recibir es aguantar, porque hay que esperar a que la otra persona también haga lo mismo por mí. Y luego nos preguntamos por qué esta parte se vuelve rebelde. Imagínense, como padres ya lo vivieron, ya saben que es una etapa de cambios físicos, emocionales y sociales. Y como pudieron, o como pudimos, mejor dicho, la saltamos, ¿no? ¡Pum! Ya estamos del otro lado. Pero ¿qué hubiera pasado si a ti, como papá, o incluso como jóvenes, te hubieran enseñado a diferenciar esto? No aceptarías cualquier cosa, así de sencillo. Tu toma de decisiones sería la correcta. No tendrías por qué lidiar o hacer lidiar a tus padres. ¿No? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿No? Vamos a seguir. Y nos dice que estos actos de odio se vuelven perversos. ¿Por qué? Porque los hacemos a nuestra conveniencia. ¿Vale? ¿A quién hacemos estos? ¿Con quién tenemos estos actos? Con nuestros enemigos, ¿no? ¿Y por qué con nuestros enemigos? Porque me hicieron daño, porque me hicieron mal. ¿Ok? Pero debió de haber habido una razón por la cual tuvieras enemigos, ¿no? Por la cual sintieras odio hacia alguien más. Y no llega a esa conclusión. Simplemente esa persona me hizo algo y punto final. Se queda ahí. No se queda, no se procesa, no llega a un proceso. ¿Y qué pasa? Seguimos sin la definición de amor y odio, ¿no? Para todos los adolescentes, el lidiar con esto no es fácil. Vuelvo a lo mismo. Tu papá, tu mamá, tu joven adulto, ¿sabes? Que no fue fácil. Que el sentir culpa por odiar a tus padres por no haberte enseñado nada, te quedas resentido. Y sientes que el otro siempre va a tener la culpa. ¿Y cuándo te vas a ser responsable tú? ¿Cuándo?
¿Cuándo te vas a hacer responsable de qué? De tus actos, punto final. ¿Vale? Así que, como padres de estos adolescentes, deben de preguntarse por qué es rebelde y no por qué hace lo que hace, ¿me explico? Sino de dónde es la raíz, de dónde vino. ¿Por qué mi hija o por qué mi hijo está en una relación tóxica? ¿De dónde la vio? No lo sé. Esas son cosas que ustedes deben de iniciar a preguntarse, a interactuar con ese adolescente. Yo sé que es una etapa meramente difícil, pero si no enseñamos esto, ¿qué pasa? ¿Qué prosigue después? ¿No? Ok, ya estamos a punto de terminar. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran hacer? Vamos a dar unos minutos por si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda antes de finalizar. Como se nos había mencionado, este es un espacio para ustedes que se sientan en confianza, que puedan resolver estas dudas también, ¿eh? O sea, no es solamente ver la información y agarrar lo que se pueda. No, si tienes alguna duda, alguna pregunta que me quieras hacer, no pasa nada, me la puedes hacer. Yo con gusto te la puedo responder. ¿Vale? Bueno, para finalizar, ¿vale? Estos actos se vuelven conscientes e inconscientes. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que los actos verdaderos existen y son a través del amor. Y que los inconscientes nos llevan a una relación tóxica, ¿no? O incluso hasta más problemas, ¿eh? O sea, no solamente eso. ¿Qué vamos a poner? No solamente relaciones tóxicas, sino adicciones, ¿no? ¿Por qué? Porque son vulnerables. Son vulnerables. ¿A qué? A esto. A trastornos. ¿A qué más? A malas decisiones. Entre muchas cosas, ¿no? Esto es para iniciar y darse cuenta qué es lo que pasa, qué es lo que necesitan para poder crear habilidades a sus hijos, como tal, ¿no? O como yo también como joven puedo crear yo también habilidades, porque ya soy consciente de esto. Hoy fuiste consciente de qué, de que hiciste esto y dónde estás parado, ¿no? Como la compañera que nos hizo favor de compartir su historia, ¿no? Carla, me parece. Sí, Carla, ¿no?
Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ok, bueno. Les doy las gracias por haber estado en este tiempo conmigo, en esta conferencia. Espero que haya sido de su agrado, que puedan captar información y que eso los haga moverse hacia el conocimiento, ¿vale? Gracias, nos vemos pronto. Vale, muchísimas gracias por compartirnos toda esta información. Fue un buen tema y nos hiciste pensar mucho al respecto. Bueno, por hoy hemos concluido. Espero hayamos respondido a sus preguntas. La siguiente semana estaremos con otra conferencia por el mismo medio. Recuerden que es un proyecto nuevo en el que esperamos que nos apoyen y sea de su agrado todo el contenido compartido. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.